Juan N. Navarro, ambas pues avaladas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, la doctora Paulina es también la directora de coordinación y vinculación de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Soy Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones con ASAMA y forma parte del equipo que implementa la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones de la Secretaría de Educación Pública. Así que muchísimas gracias, doctora Pau. Ella nos va a estar compartiendo hoy el tema de trastornos de personalidad en las juventudes y te cedemos el micrófono. Perdón, muchas gracias. Gracias, Dani, por la presentación. Pues voy a intentar no perderme en el tema porque la realidad es que es un tema que me gusta mucho y es un tema muy amplio. Entonces vamos a ver someramente en qué consisten los trastornos de personalidad y cómo podemos encontrarlos en nuestra casa, en nuestro ambiente laboral y en los jóvenes y las jóvenes. Bueno, este es el objetivo de la telementoría y lo primero es si se puede hacer un diagnóstico durante la niñez y adolescencia de los trastornos de personalidad. ¿Ustedes qué saben de esto? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? ¿No? ¿Qué te pasa? Para saber si llevarme un taco. Creo que es muy complicado y difícil porque es una etapa de constante cambio y desarrollo y evolución de los niños, ¿no? Y de los adolescentes, pero yo creo que sí debe de haber algunos rasgos que indiquen em, algunos trastornos de personalidad. Claro, justo, diste justamente en el clavo, ¿no? La realidad es que los trastornos mentales y los trastornos de personalidad hasta hace bueno, todavía el DSM, que es el Manual de Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos Mentales, nos dice que para diagnosticar un trastorno de personalidad tenemos que esperar a los 18 años. Sin embargo, los estudiosos en el tema nos hablan sobre la gran disfunción que pueden tener las personas con un trastorno de personalidad desde la juventud y que muchas veces pudiera ser menor si hacemos diagnósticos oportunos y tratamientos específicos. Y que hay ciertas situaciones y ciertas características del individuo que sí van a permanecer y que se ha logrado ver en los estudios longitudinales, como podría ser la irritabilidad, la impulsividad, e incluso rasgos del temperamento, ¿no? Entonces, por eso es que ahora lo que hacemos como en psiquiatría infantil es que si tenemos a un niño, a una niña, o mejor dicho, más comúnmente a un adolescente, con ciertas características, y estas características que vamos a ver más adelante permanecen en el tiempo y generan disfunción en su entorno, por más de un año podemos hacer diagnósticos de trastornos de personalidad. Y que hacerlo así y brindarles herramientas y brindarles tratamiento oportuno les va a permitir poder tener un mejor desarrollo a lo largo de su vida. Entonces, por eso es que los estudiosos de los trastornos de personalidad sí nos dicen que tenemos que hacer diagnósticos incluso en las juventudes. Entonces, ¿cuáles van a ser? Algo importantísimo es que hay ciertos precursores en el desarrollo temprano que nosotros vamos a ir identificando y que pueden ser datos de alarma de que está habiendo una cuestión en el carácter, ¿no? Los estudiosos le llaman como una enfermedad del carácter. En psiquiatría hacemos nuestros diagnósticos hasta hace no muchos años en 5 ejes. Y esos 5 ejes nos permitían ver a la persona en toda su totalidad. Evaluábamos en el eje 1 los trastornos como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, los trastornos del neurodesarrollo. En el eje 2, la personalidad, porque todos tenemos personalidad y rasgos que nos caracterizan. Cuando son inflexibles esos rasgos, es un trastorno de personalidad. Nuestra salud física, no mental, o sea, si tenemos alguna otra enfermedad como diabetes, dislipidemias, etcétera, los factores que están influyendo socialmente en mi trastorno, por ejemplo, si tengo problemáticas familiares, o si además del diagnóstico de trastorno de
practico autolesiones o si he sido víctima de algún tipo de violencia. Ese se escribía en el eje 4. Y en el eje 5 poníamos la funcionalidad de las personas, qué tanto estaba funcionando en su vida en una escala que iba del 0 al 100. Entonces ahí podíamos identificar más fácilmente todo lo que incluía a la persona. Entonces la mayoría de los psiquiatras hacemos diagnósticos de personalidad, aunque no siempre los hacemos de la mejor forma. Y es importante que podamos reconocer que esos precursores del desarrollo temprano nos van a permitir poder manejar e identificar algunas situaciones. Entonces, en las niñas y los niños, más allá de hacer diagnósticos de trastornos de personalidad, lo que vamos a identificar son situaciones de temperamento que pueden hacerlo más fácil o más difícil. Incluso el temperamento en algunas nomenclaturas se denomina así, difícil o fácil. Y en las adolescentes y los adolescentes podemos ya hacer mucho más diagnósticos de trastornos de personalidad cuando los rasgos de carácter están influyendo en la funcionalidad de ese joven o esa joven. Es bien importante reconocer que algunos estudios muestran que el pico de los trastornos de personalidad de las adolescentes es entre los 13 y los 12 años de edad. Entonces, ahí podemos identificar situaciones que pueden poner en riesgo a las personas. Cuando hablamos de adultos, la realidad es que los trastornos de personalidad pueden verse incluso en una población clínica en un porcentaje altísimo de las personas que acuden a tratamiento. Más del 50% de las personas que tienen un trastorno mental y acude a tratamiento tiene además un trastorno de personalidad. Y muestran y se mantienen a lo largo del tiempo. Y por eso es que estos rasgos van a ser importantes identificarlos como tal, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar la personalidad? La personalidad va a tener diferentes situaciones y va a empezar a desarrollarse desde la infancia, ¿no? La realidad es que desde el principio vamos a poder tener identificadores de nuestro temperamento desde los primeros años de vida. Al final de la edad escolar vamos a poder identificar justo rasgos que están asociados a ciertas características de personalidad, como serían la agresividad, las estrategias de afrontamiento inflexibles, que son las que más generan dificultades en las personas con trastornos de personalidad, y el apego. Y el apego inseguro es el que más se asocia a trastornos de personalidad, sobre todo trastornos de personalidad límite. Entonces, ¿qué son los rasgos de personalidad? Los rasgos de personalidad van a ser esos patrones persistentes de la forma en la que nosotros percibimos el entorno, cómo nos relacionamos con nuestro ambiente y el contenido de nuestro pensamiento acerca de nuestro ambiente. Entonces, la percepción, la relación y el pensamiento acerca del ambiente y de nosotros mismos. Y esto se va a exhibir en todos los contextos sociales y personales. Entonces, nosotros, pues, nuestra personalidad se va a identificar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué compone a nuestra personalidad? El temperamento y el carácter van a ser las dos partes importantes de la personalidad, pero todos estos también van a estar ahí alrededor de la situación, ¿no? El temperamento es el componente biológico que influye en la interacción del niño, la niña, el adolescente y el mundo con su entorno. No van a ser esas características que tenemos por genética que nos van a llevar a ser más impulsivos, menos impulsivos, más gruñones, menos gruñones, de un carácter más fácil o de un carácter menos fácil. Todos aquí, seguramente si hemos convivido con niñas y niños, podemos llegar a decir que hay niños bien fáciles, ¿no? Que con todo el mundo se van, que siempre sonríen, que casi no hacen berrinches, y en cambio existe la contraparte de ese niño huraño que no se va con nadie más con su mamá o su tía, que no le gusta estar en lugares que no conoce y que a lo mejor es mucho menos extrovertido que otros, ¿no? Y entonces esas son características de nuestro carácter que podemos identificar desde muy pequeños y que serían parte del temperamento. Adelante, Verónica. Sí, yo tengo una duda con respecto a algunos rasgos de que son muy crueles o muy sádicos con los animales. Algunos niños o adolescentes llegan a presentar este sadismo. Ahí ya sería así como que un componente de esa personalidad o de que pudiera haber futuros problemas. ¿Cómo, perdón?
Sí, le preguntaba que he leído algunos casos donde que ya se tiene un trastorno de personalidad y que durante la infancia presentaron un rasgo de que son muy crueles o sádicos con animales, con mascotas, por ejemplo. Eh, Ujú. no sé si esto es algo para tomar en cuenta o es un componente que influye Sí, en estos trastornos de personalidad en un futuro. sí es incluso es un síntoma de un trastorno de conducta que puede estar asociado a trastornos, a un trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Que vamos a ver más adelante, que son crueles con animales, etcétera. Pero hay que ser bien cuidadosos también porque hay características del ser humano que son intrínsecas, ¿no? Como que muchos de podemos tener cierto, o sea, que tenemos como, bueno, Freud decía, ¿no? Que incluso el ser humano tenía esta tendencia a la búsqueda del placer y a la destrucción, ¿no? Y él lo llamaba justamente como ese eros y ese tánatos, ¿no? Que influye en el carácter del individuo, en la personalidad del individuo. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que estas situaciones tienen que ser consistentes a lo largo del tiempo y no tienen que ser influidas por el ambiente. O sea, si yo vivo en un lugar donde mis amigos salen a pedrear perros, pues no quiere decir que yo disfrute específicamente haciendo eso. Entonces ahí es donde nosotros como especialistas tenemos que ser bien cuidadosos para identificar estos rasgos o estas características del individuo de dónde surgen y si los podemos catalogar en un trastorno conductual, en un trastorno de personalidad. Va a depender de situaciones específicas. Pero sí, este tipo de características que se asocian, por ejemplo, a los trastornos antisociales de personalidad y a la famosa psicopatía o sociopatía, pueden verse desde la juventud alrededor de algo que llamamos callo emocional que vamos a identificar más adelante, pero que justamente influye en esa crueldad que tienen algunos seres humanos por naturaleza, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, nada más hay que cuidar la parte cultural que es importante. La identidad que se va a formar a lo largo de nuestra infancia y a lo largo de nuestra infancia para culminar en teoría en la adolescencia es esa estructura mental interna de nosotros mismos que va a involucrar el sentido de lo que somos a lo largo del tiempo. Entonces nosotros vamos a ir en el autoconocimiento y formando y forjando esa identidad y va a culminar en teoría durante la adolescencia. El género, que es esa dimensión fundamental de nuestra personalidad donde yo me identifico como hombre o como mujer y que va a tener mucha influencia en cómo yo me relaciono con el ambiente, ¿no? Dependiendo de estas situaciones y de estos roles de género, yo voy a relacionarme con el exterior de alguna manera. Y en eso va a influir muchísimo la cultura también, ¿no? O sea, cómo en la sociedad en la que yo crezco, el rol de género va a ser marcado o va a tener diferentes situaciones, ¿no? Trastornos neuropsicológicos como los trastornos del neurodesarrollo, los déficits en el funcionamiento cognitivo y en el funcionamiento del sí mismo también van a tener ahí influencia en la personalidad. Antes decíamos que las personas o más bien, la tendencia es que las personas con discapacidad intelectual no se les hacen diagnósticos de trastornos de personalidad o los trastornos como la esquizofrenia tampoco porque no podemos identificar cuando los síntomas están presentes, los rasgos de la personalidad reales, por las características y las conductas que están siendo influenciadas por el mismo trastorno. Entonces, por eso, la parte del funcionamiento del pensamiento y de la capacidad de vernos a nosotros mismos y a identificarnos en el ambiente van a ser importantes y van a estar afectados cuando hay alteraciones. Eh, además de que los trastornos del neurodesarrollo van a tener también, van a impactar en la forma en que los individuos procesan, organizan y recuerdan el- el- las situaciones, y eso también va a tener una influencia con respecto a la personalidad. El afecto, que va a ser importantísimo, ¿no? Porque las reacciones emocionales van a estar ligadas muchísimo a la personalidad.
O sea, hay ciertas situaciones cuando hay mucha inestabilidad emocional que caracterizan al trastorno de personalidad límite, por ejemplo, ¿no? O esto que mencionaba Verónica sobre estos niños que pueden ser muy crueles y aparentemente tener una percepción emocional menor, ¿no? O sea, sentirse menos empáticos por los demás, etcétera, pues también son rasgos del afecto y de la cognición y de la sociabilidad que van a tener influencia en la personalidad de las personas. Y los mecanismos de defensa, que fueron descritos también desde el psicoanálisis y son herramientas que vamos desde el inconsciente a tener para afrontar y adaptarnos al estrés interno y al estrés externo. Entonces, todas estas situaciones van a ayudarnos o van a ser parte de nuestra personalidad. Por eso es bien difícil hacer diagnósticos de trastornos de personalidad, porque cuando yo estoy frente a una persona, yo tengo que ver todo esto para poder identificar si una persona tiene o no un trastorno. Y lo que, como lo simplifica el manual de CM5, pues es hacer un checklist. Vamos a ver, vamos a ver más los criterios, pero es hacer un checklist de 12 criterios y ver cuántos cumples, ¿no? Cumplir 6 de estos. Y entonces, pues ahí es una forma muy simplista de hacer diagnósticos de trastornos de personalidad. En cambio, cuando empezamos a identificar el temperamento, el carácter, la identidad si la identidad está formada o hay una difusión de identidad, como la cuestión del género, si hay algún otro trastorno mental, cómo reacciona a los afectos y qué mecanismos de defensa utiliza la persona, entonces se vuelve mucho más complejo esto de la personalidad y de sus trastornos. Los trastornos se conocen como el temperamento va a ser la parte biológica de la personalidad y va a ser la parte que vamos a identificar desde la infancia. En el primer año de vida ya podemos identificar si un niño puede tener un temperamento fácil o difícil. Y este va a generar ese componente y va a estar caracterizado principalmente por ese componente emocional, ¿no? Vamos a poder identificar, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con las emociones, con qué tanto persisten las tareas que hacen, ¿no? Qué tanto es fácil de adaptarse, ese pequeño o esa pequeña cambios en el ambiente, qué tanto se inhibe ante situaciones extrañas o qué tanto es más bien mucho más extrovertido ante esas situaciones, ¿no? Y el umbral biológico que pueda tener que ver con la irritabilidad de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, todas estas situaciones van a estar asociadas a la parte del temperamento. Y el temperamento va a tener características o va a ser denominado, por ejemplo, como estas situaciones de neuroticismo, de extroversión, o de la apertura que pueden tener algunos individuos, ¿no? La escrupulosidad, o sea, qué tanto se organizan en el logro de objetivos y qué tanto también pueden estar confiados de las personas a su alrededor. Y el temperamento va a ser importante en todas estas situaciones. Este es un modelo básico de la personalidad que nos habla justamente de cómo nosotros en relación al sistema, en el ambiente y en el sistema de relación va a darnos ciertas características, ¿no? Nuestro sistema interno, que es justamente esa parte de la identidad, la autoestima y las motivaciones, que van a llevar a esas conductas de acercamiento o a esos comportamientos que tenemos a veces temerosos para hacer o no hacer ciertas cosas, o a la capacidad que tenemos para frustrarnos y cómo esa frustración nos puede impulsar o por el contrario bloquear ante algunas cuestiones, y la capacidad que tenemos también para relacionarnos con los otros, ¿no? Los motivadores de la afiliación o de la nutrición como tal, ¿no? Con el otro. El desarrollo independiente de ese individuo que va a estar interrelacionado con el sistema social, y el sistema social pues va a ser la percepción y el entendimiento que los otros tienen de nosotros y nosotros de ellos. Y es ahí donde muchas veces pensamos, o más bien decimos, que nosotros somos a partir de la socialización con el otro y de nuestra interacción con el ambiente, ¿no? Y va a haber patrones típicos para relacionarnos dependiendo de los trastornos o de las características de personalidad que tengamos, porque todos tenemos características de personalidad que van a estar ahí asociadas a esos trastornos, ¿no?
Las relaciones individuales e íntimas van a ser importantes, el apego va a ser vital, no vamos a ver más adelante muy someramente a qué nos referimos con el apego, pero la familia, los amigos y los pares van a ser importantes en nuestra relación y eso va a ser una cuestión vital en el diagnóstico, ¿no? O sea, qué tan fácil es que yo tenga relaciones profundas y consistentes y de larga duración o eh, o inestables, por el contrario, van a llevarnos a tener ciertas características, ¿no? Las tradiciones culturales en el ambiente social van a ser importantísimos y cómo esta influencia bidireccional de la actividad interna y externa va a llevar a que nosotros tengamos una idea específica del mundo y de si este mundo es seguro o no. Los procesos cognitivos del individuo, como la forma en la que yo percibo, la forma en la que yo asocio alrededor en la memoria y el pensamiento, las experiencias afectivas y la organización de esas experiencias van a ser importantes en el desarrollo de mi personalidad. Y el sistema neurobiológico, que básicamente tiene que ver con el sistema de activación o inhibición conductual, muy asociado al sistema de respuesta al estrés. Y el sistema de respuesta al estrés está asociado directamente con el sistema o con el sistema de apego. Entonces, al final, estas situaciones de cómo yo tengo cierta activación conductual y búsqueda de ciertas situaciones al exterior, o más bien mucha mayor inhibición, nos va a dar mayor situación. Denme un minuto. Listo, perdón. Entonces, decíamos que todo esto va a estar influenciado. Entonces, la parte biológica de la personalidad, pues va a ser justamente ese sistema neurobiológico de activación e inhibición conductual que nos va a llevar también a la percepción de las emociones y a la reacción de situaciones, pero una parte mucho más importante va a ser toda la parte psicológica que influye en el componente de la personalidad y que tiene que ver con todo esto, con todo esto que vemos acá, ¿no? El sistema interno y el sistema social y la relación de todo esto biológico y psicológico con el entorno. Y a partir de ahí vamos forjando pues nuestra personalidad. Y la influencia del ambiente también va a ser importante, ¿no? Antes había al principio de la psiquiatría infantil, había el dilema de si, qué era más importante, si la crianza o la naturaleza, ¿no? Y es el nurture o nature, que era básicamente cuidados o naturaleza del ser humano, ¿no? Y la realidad es que sabemos que todo influye, ¿no? Y que el ambiente tiene un impacto importantísimo en el desarrollo de las problemáticas en salud mental y en la personalidad también tiene un impacto importantísimo, aunque la biología también va a influir ahí, ¿no? Los trastornos de personalidad como tal van a ser ese patrón consistente de la experiencia interna y del comportamiento que se va a desviar de las expectativas de la cultura, ¿no? Y era esto que decíamos, ¿no? Como muchas veces sale de la normalidad del individuo. Va a ser generalizado y va a ser inflexible, o sea, las personas van a tener menor capacidad de adaptación. Aparece en la adolescencia o a los principios de la edad adulta
y va a ser estable en el tiempo, que eso es importante, ¿no? No podemos hacer un diagnóstico de personalidad transversal en un momento específico, mucho menos si la persona está pasando por un episodio depresivo, de ansiedad o incluso psicótico, porque ahí no estamos viendo completamente la personalidad del individuo, sino estamos viendo la forma en la que está reaccionando ante una enfermedad, ante un trastorno mental. Entonces, a lo largo de la variedad de las situaciones personales y sociales es como nosotros podemos hacer diagnósticos de personalidad y vamos a siempre identificar la capacidad de la conducta de afiliación, o sea, de relación y el deterioro de las relaciones con los otros. Los trastornos de personalidad van a tener un impacto en el funcionamiento, en las esferas de la vida de la persona. O sea, tenemos que ver que la dificultad va a ser en todas las esferas, en el trabajo, en la escuela, en la interacción con compañeros, en la familia, en el funcionamiento que tiene por sí mismo cognitivo y emocional. No va a ser aislado. Si una persona con un trastorno de personalidad no es de una forma, no tiene solo problemas en la escuela, ¿no? O sea, va a ser algo en todos los ambientes y se va a reflejar en el sentido que tienen de sí mismo y de los otros también, ¿no? Entonces, a eso nosotros le llamamos la relación con la realidad o la prueba de realidad. Es la capacidad que yo tengo en la percepción para identificar las cosas como realmente están pasando y no como yo las interpreto, que muchas veces esa es una de las grandes dificultades en los trastornos de personalidad. ¿A qué tenemos que prestar atención cuando evaluamos personalidad o cuando evaluamos trastornos de personalidad? Al sentido de identidad, no a que las personas hayan logrado ya ese sentido de identidad y no tengan lo que nosotros conocemos como difusión de identidad, que es esa dificultad para percibirnos a nosotros mismos, para poder eh, describirnos como en nuestras características totales. ¿No? Por eso es que el cuestionamiento sobre si se pueden hacer los diagnósticos en la adolescencia, porque en teoría los adolescentes pues todavía no tienen como tal todo este sentido de identidad. La modulación de los afectos, cómo yo reacciono a las situaciones, sobre todo de estrés, pero a las situaciones en general, y mi capacidad para modular esas situaciones. Entonces, eso va a ser importante cuando estamos frente a un trastorno de personalidad. La forma del pensamiento, si es coherente, si es congruente, cómo percibo el entorno, ¿no? La relación con el mundo externo, si mi mundo es un mundo que es seguro o inseguro. Por eso los trastornos de estrés postraumático, las personas que han sufrido traumas, en algunos momentos pueden estar más asociados a trastornos de personalidad, porque la relación con el mundo externo puede ser muy subjetiva, ¿no? Puede haber muchas dificultades ahí para sentirse en ambientes seguros. No solo el ambiente, sino también las personas. Y el temperamento, ¿no? O sea, poder identificar situaciones del temperamento que probablemente puedan estar persistiendo a lo largo del tiempo. Podemos identificar que desde bien pequeñitos tenemos capacidades para empezar a formar nuestra identidad y la modulación de nuestros afectos. O sea, la sensación de vergüenza aparece antes de los 2 años cuando somos conscientes de nosotros mismos. Y los que tienen hijos pequeños probablemente lo notan cuando los niños empiezan ya a esconderse de algo, ¿no?